Imagina que vive sin miedo al riesgo de explorar la vida. El caballo, bravío, furioso, valiente, compañero fiel de la historia. Equus, historia de un caballo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una edición de Equus, la historia de un caballo. El día de hoy recordaremos al Tordillo Grozny, su debut, su campaña, la triple corona y mucho más a continuación. Transcurría el año 1997. Sporting Cristal disputaba la final de la Copa Libertadores de América. En el cine se estrenaba la película Titanic. En la radio sonaba Be Here Now del grupo Oasis. Mientras que en el hipódromo de Monterrico se preparaba para su debut uno de los tordillos más emblemáticos de la hípica peruana. Su nombre, Grozny. Bueno, mira, Grozny llegó después de un remate que hubo en el año 97, que fuimos a buscarlo, a buscar potrillos, digamos, para la compra del año. Y ahí nos gustó, en el Lara Monterrico nos gustó dos caballos, nos gustó Grozny, nos gustó Noah. Entonces al final más nos inclinamos por Noah, pero teníamos, pues cada uno tenía una clase de votación, digamos, entre Fae, yo, su esposa de Fae y don Fernando Chan, que en ese tiempo era el preparador, ¿no? Y escogimos los dos, la verdad, o sea, opinamos los dos, y como Grozny fue un potrillo que no era muy caro, entonces de ahí lo elegimos a los dos, ¿no? Y bueno, para suerte, el menos barato salió Crash, pues, ¿no? Y ahí lo llevamos para el estudio después del remate, pues, ¿no? El Grozny fue adquirido, pues, en el remate de Aras Monterrico, ¿no? Al año y medio, a los 2 años, cuando son los remates tradicionales. Y fue inclusive se compró 2 caballos en ese remate. Se compró a Grozny, que era un hijo de Privatil y de Terry, se compró a Noah, un Niobrara, que también fue ganador clásico con nosotros. Así fue la adquisición de Grozny, ¿no? En esa época, digamos, en la época de los remates tradicionales. Grozny fue un tordillo de Padre Mitre. Fue un caballo extraordinario, muy bueno. Bueno, lo normal, como se hace un potrillo, después del amansamiento pasa a la cancha de galope de carrera. Las primeras instancias fueron cortas, pero se veía un caballo deslumbrante en sus aprontes, cosa que ya no leíamos tanto, digamos, en el sentido del training y de los trabajos. Yo todavía estaba de asistente en ese tiempo. Fernando Chan era el preparador. Y como lo vimos trabajando muy bien, nos inclinamos a debutarlo en una carrera de 1300, donde el caballo pues gana, ¿no? Debuta ganando, no tan largo, no con cuerpos bastante, pero lo adecuado como para ganar y en un tiempazo. Eso es lo que nos llenó el ojo, ¿no? Bueno, el caballo desde los inicios demostró condiciones, no, digamos, no era un caballo espectacular, pero sí era un caballo que tenía un paso sostenido y que en sus aprontes decía que iba a ser un buen debut, que iba a correr bien, y ese era el entusiasmo que teníamos, ¿no? Él debuta, si no me acuerdo mal, más o menos en octubre del año 97 en una no ganadores de 1300 y de productos, y corre y le gana una yegua, Beatrice Russo, que fue muy buena yegua y que después ha sido madre también de buenos caballos. De ahí el caballo le dio cañeras, y a raíz de eso tuvo que ser curado, ¿no? Y por eso ya se terminó el año 97, y recién ya el año 98 comenzó a prepararse para intentar llegar a las coronas. Su primera lesión el principal problema fueron las cañas. Siempre tuvo mucha sensibilidad en las cañas. Y fue curado de muy joven, de muy potrillo fue curado. Y después reinició su training. Actualmente después del debut corrimos un clásico de 1500, creo, si no me olvido. Pero creo que era el Perinos, porque él ganó el Perinos por 2 veces consecutivas. Ganó el 1500 y le gana a un caballo bueno, también que en ese tiempo estaba deslumbrando, uno de don Alberto del Solar, ¿no? También venía colocado tercero, y al final, pues, como te repito, no tenía un remate, pero que no lo aguantaba nadie, ¿no? En esa oportunidad Grozny reaparece
El caballo corría pues con la época de tunelero, ¿no? Concretero, llegó segundo trovador, el caballo corrió colocado, corrió entre los 4 primeros, 5 primeros, y entrando al derecho. El rival era trovador, que era un caballo muy ligero, que lo preparaba don Alito Solar y lo corría Ramiro Traverano, creo, en esa época. Y nos costó un poco porque el caballo reaparecía y al final pudo pues doblegarlo, ¿no? Ventaja el segundo Grozny, tercera 2 cuerpos Capedazo, cuarto tunelero, faltan 350, trovador primero, lleva medio cuerpo de ventaja el segundo Grozny, a 5 cuerpos Capedazo, faltan 250, están peleando por dentro trovador, por fuera Grozny que domina, faltan 150, Grozny primero un pescuezo de ventaja el segundo trovador, Grozny se separa, va sacando un cuerpo de ventaja, cuerpo y medio llegaron. El caballo, después de esa carrera, quedó adolorido de las cañas, y eso fue el mal crónico que Grozny arrastraba, ¿no? Ahí comenzó a molestar de las cañas y comenzamos a tratarlo con rayos láser, por el otro traverso, y hacerle toda esa terapia para poder correr las coronas. Pero a partir de ahí ya el caballo comenzó a demostrar su calidad, ¿no? Mira, el apoyo de Potrillos también lo preparamos ya de frente, después de ese clásico para el apoyo de Potrillos. La verdad que le teníamos una fe tremenda, ¿no? Porque Cayo siempre hacía unos trabajos deslumbrantes, por más cómodo que le queríamos poner, pero él ponía de su parte y siempre lo trabajó este chico Marco Sánchez, que ahora está en Estados Unidos, ¿no? Fuimos llevándolo de a poco. No era un caballo fácil de entrenar, porque era un caballo muy adolorido. Él después de cada carrera, de cada pronte, quedaba pues con sus cañas, que no tenía problemas de fisuras, de eso, pero era muy adolorido, tenía que estar pues con su hielo, y él inclusive hasta en la pesebrera se echaba y se quejaba, ¿no? Pero teníamos que manejarlo porque teníamos que correr la polla, ¿no? Y corre la polla y gana también la polla, y ahí posteriormente ya pues lo descansamos y ya comenzamos de nuevo a llevarle para la otra carrera, ¿no? El caballo volvió a tener de rival a Trovador, corrió en pareja con Palestino esa carrera. Los cronistas daban de repente algunos con más opción a Palestino que a Grozny. Una carrera pareja, corrían, si no me acuerdo mal, caballos como Mango, corría Capedazo, Pentecostés, que llega tercero, que era un caballo que lo preparaba Mario Morales, creo, que era buen caballo. Y el caballo corre entre los 4 primeros, siempre con Trovador adelante, y entrando al derecho pues queda segundo, y al final lo doblega a Trovador y ganamos la corona. 400, Trovador primero, se acerca por fuera Grozny, faltan 300 metros, Grozny alcanza y domina medio cuerpo de ventaja, segundo Trovador, tercero Platanal, cuarto Pentecostés, faltan 200, Grozny primero, cuerpo y medio de ventaja, el segundo Trovador, 120 finales, Grozny se separa, va sacando 2, 3 cuerpos de ventaja, el segundo Trovador, Grozny primero y llegaron, segundo Trovador. La conclusión al final fue que el caballo ya demostraba la calidad que tenía, estaba en ascenso, era su tercera carrera recién en el cuerpo, pero como te digo, quedaba dolorido en las cañas. Y eso había que tratarlo para intentar llegar al Ortiz. No, sí, un caballo que, como te repito, no era fácil para prepararlo, era un caballo que se quejaba siempre de las cañas. Eso teníamos que manejarlo nosotros, yo como asistente y el señor Chan como preparador, ¿no? Pero siempre ese caballo se quejaba de eso, ese era su problema, ¿no? Pero lo teníamos que llevar y ahí lo fuimos acomodando, le tomábamos placas a cada rato para ver si algún problema serio tenía. Nunca tenía un problema serio. Su veterinario Renzo Traverso lo supo manejar también al dedillo. Bueno, y lo preparamos para el Ortiz pues ganó muy bien, y después también quedó pues, como te repito, como siempre, ¿no? Adolorido y quejándose de su caña, pero un caballo noble, caramba, se levantaba igual a comer y quería galopar, y bueno, pero ya teníamos que manejarlo nosotros para poder llegar al derbi, ¿no? Después de correr la polla, normalmente un caballo cuando corre una carrera pues descansa 2, 3 días, no sale del box, ¿no? Camina nomás, que es lo normal después de un esfuerzo, después de una carrera. Con Grozny no pasaba eso. Con Grozny quedaba tan adolorido en las cañas que, si no me acuerdo mal, para el Ortiz de Ceballos el caballo estuvo más de una semana en la pesebrera por el dolor en las cañas, que lo seguimos tratando con rayos láser, con el apoyo del doctor Renzo Traverso, y el caballo se logró recuperar y nos quedaba el tiempo corto.
Pero de todas maneras el caballo pues era un caballo de excepción. Trabajó inclusive para correr el Ortiz y puso un tiempazo trabajando en la vuelta acá en el hipódromo, que todo el mundo se quedó asombrado. Ni me acuerdo el tiempo, creo que fue unos 50 o un poco menos. Pero ¿cuál es el detalle? Que el caballo lo trabajaba porque era un caballo especial, no era un caballo muy fácil de entrenar. Lo galopaba, en esa época nosotros teníamos un patrón que se llama Luis Paico, que era nuestro amansador. Él lo galopaba. Y lo trabajaba, no lo trabajaba David Cora, que es jinete, lo trabajaba Marco Sánchez, que era un jinete veterano, pesado. Entonces el caballo cuando trabajaba, pues trabajaba con 65 kilos, ¿no? Entonces así todo marcaba unos tiempos, como te digo, muy buenos. Llegó el Ortiz y de nuevo, nuevamente fue el rival pues de Trovador, ¿no? Pentecostés también, y los mismos que corrían antes, Cuapedazo, Tunelero, Concretero, Mango. Y el caballo ahora, creo que en esta carrera fue cuando David no estuvo tan preciso, pero el caballo demostró la calidad que tenía, ¿no? Porque con complicaciones, David que se quedó un poco, digamos, en la carrera sorprendido en determinados tramos, pero igual entró al derecho y de nuevo lo pescó a Trovador, ¿no? O sea, así completó su cuarta carrera invicto. Tercero va quedando por fuera Grozny. Gira la última curva en la recta final. Trovador primero, Grozny queda segundo por fuera. Faltan 350. Grozny alcanza y domina. Segundo Trovador, faltan 250. Grozny un pescuezo de ventaja, segundo Trovador. Tercero quedó Palestino, faltan 150. Grozny por fuera, medio cuerpo de ventaja. Segundo Trovador. Si el final es Grozny, se separa. Va sacando el cuerpo y medio de ventaja, segundo Trovador. Grozny primero y llegaron. No, sí, mira, para el derbi sí lo tomamos con bastante seriedad porque había una rival de polendas en el derbi, que era Madame X. Y me acuerdo que este caballo quedó, pues, después del Ortiz quedó, como te digo, ¿no? Un poco caminando, pero recontra mal, dijimos, se nos fue el derbi, ¿no? Pero la verdad que te digo, sabía asimilar bastante sabía asimilar sus problemas este caballo. Comenzó a galopar y le hicimos 2 aprontes, no me acuerdo, para el derbi. Le hicimos el apronte de tendida, que lo trabajó este chico Marco Sánchez, la vuelta, poniéndola en récord, que creo que ningún caballo lo va a poner. El derbi se lo ganó, si no me equivoco, a una gran yegua que fue Madame X. Se lo ganó de correr a correr, una gran carrera. Bueno, mira, eso fue algo especial, ¿no? Porque había una yegua muy buena que había ganado la primera corona Madame X y que no sé por qué detalles perdió el Ayulo, ¿no? Se lo ganó a Skinger, pero no había ninguna discusión de que Madame X era la mejor potranca. Hubiera llegado invicto a correr el derbi, hubiera llegado Grozny invicto y bueno, hubiera sido algo muy especial, pero así todo, ¿no? Es un derbi que lo recuerdan muchos porque llegan 2 caballos de mucha calidad. Calidad en esos tiempos, tenía mucha calidad, había ganado muy bien la polla, había ganado de 2 años, había sido la mejor yegua de 2 años y bueno, entonces tenemos, ¿cómo se llama? Que llegamos a esa carrera. En esa época teníamos, ¿cómo se llama? Había bastante, digamos, promoción, ¿eh? Se hizo en la televisión un especial, inclusive unos días antes de la carrera, con los preparadores, con los propietarios, fue bastante simpático. Me acuerdo que fue en el palco, si no me acuerdo mal. Y llegó la carrera, ¿no? Y la carrera fue pues 2 caballos de gran calidad, que al final Grozny tuvo que echar todo el resto para ganarle a la yegua, y nos ayudó también Palestino. ¿Para qué? O sea, Palestino ese día corrió muy bien, salió a hacer la carrera como nosotros habíamos quedado, no se había planificado que Palestino tenía que ir a, digamos, no a perseguir, sino a medir de que, digamos, no hubiera un engreimiento en la punta, ¿no? Podía haber sido Lustro, podía ser Madame X, Lustro duró poco. Entonces ahí un poquito que le marcó el paso Palestino a la yegua, y entrando al derecho quedó ya prácticamente un match y al final el caballo pudo lograr a la yegua.
Cuerpo y medio de ventaja, segundo Grozny, tercero Palestino, faltan 350, Madan X primera, un cuerpo de ventaja, segundo Grozny, faltan 250, Madan X primera, medio cuerpo de ventaja, se acerca Grozny, faltan 150, Madan X se defiende, medio cuerpo de ventaja, segundo Grozny, Madan X por dentro, Grozny por fuera, faltan 50, domina Grozny un cuerpo y llegaron, ganó Grozny. Segunda Madan X, tercero Palestino, cuarto Skinger, quinto Plata. Mira que en esa carrera ganó Grozny, segundo llegó Madan X, tercero llegó Palestino a cerca de 18 cuerpos, cuarto llegó Skinger y y de ahí del resto llegó fuera de poste, ¿no? Y marcó 2.30 un quinto, un tiempo que no se veía de la época de Santorín. Santorín cuando ganó el derby también marcó el mismo tiempo, un quinto menos, pero desde ahí no había ese tiempo. Eso te dio te mostró, ¿no?, la calidad del caballo, la calidad de la generación, y demostró que había un potrillo muy bueno y una potranca muy buena. Y el caballo estaba invicto, ¿no?, hasta ese momento, y siempre, bueno, con su problema con las cañas, pero soportando todo eso, ¿no?, que al final fue lo que al caballo lo mediatizó. Si no, quizás hubiera sido pues una campaña mucho más larga y hubiera sido pues un fenómeno, ¿no? No, en ese tiempo yo era asistente y capataz a la vez, ¿no? Vi cuando entran al derecho, yo sabía que mi caballo era pues demoledor en ese derecho, ¿no? Pero la yegua lo tenía pues casi calzado, se puede decir criollamente, casi calzado, porque Talaverano las condujo maravillosamente a la yegua también. Pero los últimos 50 finales, cuando el caballo cambia la mano y le saca de base así, de rapidito, le saca medio cuerpo, un cuerpo, y fue alegría para mí. Te voy a decir que las tres carreras, las tres coronas, no las vi, digamos, demasiado en una buena posición, porque en las tres coronas yo estuve en el partidor, porque Palestino era un caballo muy complicado. Entonces yo iba al partidor para que, digamos, ver de que no, como conocía a los caballos, cómo ingresan y todo eso. Entonces, cuando en el caso del derby, que la partida se da, tú ves faltando pues 600 metros para la meta, ahí recién se pone el partidor, yo estaba en el partidor y yo regresaba caminando. Entonces yo he visto pasar a Grozny y a Madan X, las he visto pero así al ras del piso, digamos. Entonces los últimos 200, 300 los he visto de atrás, como se dice. Entonces no se veía bien, ¿no? Entonces más que escuchaba el griterío de la gente. Por eso es que me doy cuenta que gana Grozny. Pero en realidad yo no he visto la carrera los últimos 200 porque estaba en el partido y venía a regresar caminando. El derby fue inolvidable también, se vive siempre, se recuerda mucho. Muchos dicen que desde ese derby en los últimos años no ha habido un igual. Lo preparamos igual, lo cuidamos bien, fuimos al Gran Premio, pero lamentablemente ahí se lesionó. La verdad que para mí fue mortificante. Yo sabía que hay recomendaciones que le habíamos hecho a David, que trate de correr el caballo tranquilo, lo más que pueda, porque sabía que mi caballo era superior a ese lote. Claro, hay que respetar siempre a los caballos del pasto, pero esa carrera le toca este caballo Lustro y parece que lo acompaña a Grozny, y Grozny era muy intencionado. Que ahí creo que se equivocó también Cora por no parar un poco, pero ya cuando dije en la primera curva que se están trompeando, yo dije ya, acá uno de los dos se termina, y ojalá no sea el mío. El mío tenía problemas, ¿no? Y la verdad que los tuve y ya lo tuve que recoger, ¿no? Se lesionó en el Gran Premio Nacional. Se lesionó de un tendón, una lesión muy seria en el tendón. Bueno, el entusiasmo era mucho, el caballo seguía con sus problemas de caña, pero superables, y había que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué sucede? Que en esa época el Jockey Club daba un bono extra, de, si no me acuerdo mal, $200,000 al caballo que ganaba la cuádruple corona, y nosotros ya teníamos 3. Entonces la ilusión era, y sabíamos que teníamos al mejor caballo, o sea, era de intentar esa cuádruple corona, ¿no? Es así como se preparó el caballo. Ya no teníamos a Palestino, que ya había tenido una pequeña lesión, paraba. No corría Madan X, entonces dijimos, pues, el Gran Premio, si el caballo corre normal, se agarra al césped, no debe tener problemas en pelear la carrera y ganarla, ¿no? Esa fue la decisión, ¿no? Que de repente que no debimos tomarla, considerando que el caballo era dolido de las cañas,
Pero bueno, hay decisiones y decisiones, ¿no? En este caso, después, como se dice, después de que suceden las cosas, uno puede decir por qué lo hicieron, mejor no lo hubieran hecho, pero se intentó eso, ¿no? Ganar la corona. Y bueno, el caballo, como te digo, el caballo no tuvo ningún problema con el gras. El problema fue que el caballo, digamos, como yo digo, se puso nervioso, David, en esa carrera, y se le vio porque las instrucciones fueron que lo corra como siempre, como lo había corrido en la Polla, en el Ortiz, en el Derby, muy tranquilo, y que el caballo iba al final a demostrar que era el mejor, ¿no? Eran 2.800, no había ningún problema en la conducción, tranquilo el tren, y esa es la idea. Lo que sucedió, que es lo que yo vi, es que cuando se da la partida, Grozny, que venía cerca de los palos, digamos, apura la yegua Sandra, que iba con Manuel Aguilar, si no me equivoco. Y David, por pensar de que lo iban a encajonar y por no dejar que lo tapen, apura. Y el caballo le agarra demasiada intención y es así como ya no lo puede parar y se viene con flustro, cabeza a cabeza, ¿no? Con decirte que pasaron los 1.200 en 1:10. Era imposible, ni el mejor caballo del mundo, que recordemos Secretariat, Telelú, pasando eso, podrían haber ganado una carrera corriendo en esa forma. Y ya el caballo, pues, faltando 1.000 metros, ya prácticamente el caballo ya había renunciado porque estaba agotadísimo. Lo correcto también ahí hubiera sido, pues, ya parar, lo que importa, fuera el poste, no interesa, porque el caballo es sano. Pero el caballo era tan noble que entró al derecho, el caballo seguía corriendo y David lo seguía exigiendo, ¿no? Y es ahí donde yo creo que el caballo se lesiona, ¿no? Gana el tunelero con Matute y hay inclusive un reclamo que después se cambia la carrera, pero bueno, creo que pasó un poquito sin menospreciar. A segundo plano más era el problema que tuvo el caballo, ¿no? Claro, bueno, por un momento, ¿no? Porque el caballo, como bien dices tú, después de estar acá un tiempo viendo, la lesión había sido al tendón, el caballo se va a Arequipa, que es conocido, tú sabes, por el clima y por la forma digamos, que se trata ya. El caballo podía ver si se recuperaba, ¿no? En ese interín, bueno, sucede un cambio de preparación y ya yo no entreno en la Estutenza, ¿no? Pero sí seguí de cerca, en el sentido de que el entrenador era Félix Banda, que había sido el capataz mío en la campaña del Estutenza. Sí, tomamos la decisión que el caballo pues tenía el tendón lamentablemente bien leccionado. Era tan buen caballo y queríamos algo salvarlo, de todas maneras no lo íbamos a matar, un gran caballo, ¿no? Y el veterinario Renzo Traverso nos dio la recomendación y nos dijo que este caballo, si ustedes tienen paciencia, que se vaya a Arequipa, porque allá el clima a un caballo de esa naturaleza lo cura siempre, y con ese problema que tenía, y lo hicimos, ¿no? Lo mandamos a Arequipa por espacio de 1 año. Aún así, después de que tuvo el problema del tendón, le hicimos un tratamiento con un producto nuevo en esa época que se infiltraba el tendón en varios puntos, y después se le llevó a Arequipa, si no me equivoco, se fue a Arequipa, regresó, empezó su training y siempre le siguieron doliendo las canas. Entonces a su regreso viene de Arequipa, yo siempre estaba al contacto de él, ya estaba de preparador yo. Siempre estaba al contacto de él porque se fue a Arequipa cuidándolo a mi hijo, ¿no? Y con él me comunicaba y me decía, papá, el caballo está bien, lo está revisando el tal preparador, lo tiene muy bien. Bueno, pero no había maneras de apurarse, ¿no? No, le dije, deja tranquilo, tú di nomás que el caballo todavía no, le falta y Y entonces, bueno, al año sí lo trajimos. Reapareció ganando muy bien, me acuerdo, fue de noche. Cuando regresa de Arequipa, ya el caballo estaba bastante recuperado, ¿no? Y después de eso, pues este caballo corre 2 clásicos y los gana. Y lo comenzamos a preparar, ¿no? Bueno, yo ya lo conocía, el caballo para mí era más fácil porque ya sabía lo que era el caballo. Entonces lo comencé a preparar así de a poco, trabajarlo suavemente. El caballo con 2, 3 trabajos se te decía quiero correr. Entonces lo hicimos así, lo reaparecí un clásico, me acuerdo, de 1500 también, creo que fue el Perinós, Vuelta el Perinós. Y el caballo gana, pues le gana a Fabre, reapareciendo así, era un gran caballo. Final, Legrand Robespierre, primero un cuerpo de ventaja, segundo por fuera Grozny.
a 3 cuerpos del mundo. Faltan 350. Grozny por fuera alcanza y domina. Grozny quedó en el comando, va sacando medio cuerpo de ventaja. Segundo Legrand Robespierre. Tercero Ungaro, últimos 200 metros. Grozny en el comando, va sacando cuerpo y medio de ventaja. Segundo Legrand Robespierre. Faltan 120. Grozny primero, cuerpo y medio segundo Legrand Robespierre. En la punta Grozny. Lleva 2 cuerpos y ganó Grozny. Él corre el clásico y queda muy bien el caballo. Gané creo en 2000 metros, le gano a Fabre de nuevo, pero ahí soltándose más ya. Entonces lo volví, lo comenzamos a pregar y dijimos, lo hemos logrado. Corre en punta Grozny, lleva 2 cuerpos de ventaja, segundo Fabre, tercero Sucre, faltan 350, Grozny en la delantera, mantiene cuerpo y medio de ventaja, segundo por fuera Fabre, faltan 250, Grozny por dentro, un cuerpo de ventaja, Fabre segundo por fuera, faltan 150, Grozny se defiende, mantiene cuerpo y medio de ventaja, segundo Fabre, tercero Sucre en la punta Grozny, 2 cuerpos de ventaja, Grozny primero llegaron. Entonces, de ahí pensábamos en el clásico que había en Chile. Y me acuerdo que todo ya estaba proyectado para viajar. Y lo trabajo, le dije a Fae, le digo, ¿sabes que Faecito lo va a trabajar el sábado? Porque quiero que el caballo, después de la Pronte, sea revisado todo para embarcarnos, porque no vamos a trabajar en Santiago de Chile y después nos vamos con la sorpresa de no correr. Mejor hay que hacer eso. Correcto, me dijo, estamos de acuerdo. Y lo trajo un sábado y trabaja, pero bestialmente este caballo. Mucho trabajo, pero ya no estaba el chico Marco Sánchez, que lo sabía agradar bastante. Lo trabajó Renzo Morales. Me acuerdo que trabajó un trabajo de 1100 en 1.4, creo que lo puso. Era un espectáculo trabajando este caballo. Tiene el récord de la vuelta. Creo que pasó 1.51 la vuelta. Algo así, si no me equivoco. Entonces quedó muy bien, pero ya viniendo el caballo lo vi que comenzó a cabecear como sentido. Lo vinimos a ver, lo llamamos al doctor Renzo Traverso. Renzo trajo sus placas para tomarle una radiografía. Nos damos con la sorpresa que el caballo estaba fisurado del sesamoideo, ¿no? Entonces lo único que hicimos, pues bueno, caballero, ya se perdió el viaje, todo, se perdió el caballo, definitivamente, hay que buscarle yeguas para parir. Lamentablemente fue doloroso lo ocurrido, ¿no? Este es uno de los mejores caballos que he preparado, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Para mí el mejor caballo que he entrenado, definitivamente. De lo que he visto, también uno de los mejores caballos. Fue un gran caballo, que si no hubiera tenido las 2 lamas de las cañas, hubiera tenido una campaña mucho más larga y quizás hubiera hecho mucho más cosas, ¿no? El caballo corría fenómeno, era un gran caballo, un gran corredor. Un gran corredor y muy valiente, porque es un caballo que siempre tenía ese dolor y hay caballos que tienen un poco de dolor y no corren un metro, ¿no? O sea, pero este caballo era muy valiente. Hubo una expresión que me acuerdo clarito, que la dijo Juan Suárez, ¿no? en ese momento, en esa época, que él dijo que después de Santorín, el mejor caballo que había visto era Grozny, ¿no? Hablando de los caballos nacionales, lógicamente. Un caballo que no era espectacular para ganar, pero sí sabía ganar. O sea, hacía lo preciso para ganar. Un potro sensacional, ¿no? De muchos medios corredores, muy valiente y corredor, ¿no? La historia de la hípica nacional va a estar siempre Grozny. Grozny creo que está peleando con el Duce, ser el mejor tordillo de la historia de la hípica peruana, ¿no? Bien, eso fue todo por el día de hoy. Fue la campaña del tordillo Grozny. Muchas gracias por la atención prestada. Nos reencontramos la próxima semana con más EQs, la historia de un caballo. Imagina que vives sin miedo al riesgo de explorar la vida. El caballo, bravío, furioso, valiente, compañero fiel de la historia. EQs, historia de un caballo.